Buenas tardes, Pauli, ¿cómo va todo? Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo están los niños? Bueno, bien, bien, todo va mejorando, todo va mejorando. Entonces, Bien. incluso mis innumerables problemas también han ido mejorando. Ya en otro programa habíamos hablado de eso, de que generalmente te ayudan gente que uno no conoce, porque los que uno conoce, pues simplemente se desaparecen cuando uno está en malas condiciones. Eh, entonces, y eso es algo que pues muy, muy interesante que me ha pasado y que pues, estoy seguro que le pasa a cualquier otra. Cuando uno está en baja, pues la gente huye. Entonces, Exacto, exacto. Viris, Mary, te quería preguntar, en las semanas que han pasado, ¿has resuelto lo de tu casa? ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Si nos puedes un poquito sí, es decir, decir. me he mudado reciente, hace unos menos de 10 días que me mudé por una señora que arrendó su apartamento, un apartamento de lujo, de 2 dormitorios y eso, ahí cerca de la Florida International University, y entonces he podido pues mejorar mucho, ¿no? Y ¿de dónde salió la señora? Pues yo no la conocía, simplemente contactó a la periodista que me había hecho el reportaje anterior cuando me habían desalojado. O sea, esas son las cosas que a uno siempre me sorprenden, ¿no? Aunque no debiera de sorprender porque realmente uno tiene muchos falsos amigos, ¿no? Exacto. Entonces, y esa es la historia. Bueno, me he podido mudar, he estado también pues continuando haciendo mis programas y así he estado siguiendo hacia adelante, ¿no? Entonces, Exacto. ¿y a ti cómo te va por allá por Grecia? No, no, todo bien. Bueno, ya comenzó aquí el verano en Grecia. Muchos turistas americanos, demasiado. Está full de turistas. Y bueno, y yo trabajando fuerte, imagínate. O sea que cuando uno es inmigrante en un país, uno tiene que trabajar, Ismael, y pagar alquiler, pagar impuestos. Entonces, bueno, trabajar, es lo que hago yo. Yo trabajo muchas horas. Trabajo en la logística, en la empresa donde estoy yo, pero bueno, menos mal, gracias a Dios tengo un trabajo, tengo un techo y tengo salud, que yo creo que es primordial. Bueno, todo Y eso es primordial, la salud es primordial, por supuesto, y el trabajo exacto, también. Y si tiene un trabajo un poquito mejor, pues mejor, porque la gente te empieza a respetar y no a exacto, tratar de abusar. Ese es, exactamente. ese es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y a veces, Sí, pues bueno, uno encuentra, empieza con gente que piensa que, bueno, que son amigos, que pueden ayudarte en algunas circunstancias difíciles. Y lo más curioso es que eso se desaparece cuando hay sí, circunstancias difíciles. se espantan. Exacto. Entonces, es algo que, bueno, que he aprendido en los últimos meses, ¿no? Sí, Y por eso estamos, pues, compartiendo este tipo de programa, ¿no? sí, Eh, de anécdota. y estoy preparando ya el libro que va caminando bastante. Amigos en tiempos difíciles, que son amigos que no existían antes, que Ah, no, vinieron sí. a ayudarte porque aquellos que te llamaban o amigos pues desaparecen, ¿entiendes? No, y a veces son personas, Ismael, que uno cree que son amigos de uno, pero lo que te contactan es cuando necesitan. Ya luego después cuando tú necesitas de ellos, se espantan, brillan por su ausencia. Como dicen en Venezuela, se van de vacaciones. Esto es pues algo muy, muy real y lamentablemente es parte de nuestra vida de seres humanos, ¿no? Así es. A mí siempre me ha sorprendido muchas cosas que pasan que uno no se las esperaba. Sí, Y claro, hoy en día, pues bueno, la radiocreatividad internacional, que muchos la miraban con desprecio y eso, hoy vamos ya por 446 programas y sí. casi ya estamos llegando a las 65.900 audiciones en YouTube. Las guardamos en YouTube porque Sí, ahí están dispuestas siempre.
además de que, bueno, las ponemos también por Creatividad Internacional y por toda una otra serie de redes. Sigue creciendo también, cada vez hay gente más que se suscribe, que escucha las entrevistas, todo eso. Sí, a mí me ha sorprendido también la cantidad increíble que hay en YouTube de audiciones, ¿no? Entonces, ya va como por 65.000, casi 65.900 por ahí. No, y es que también hasta la gente aquí ya ingresa, Ismael, ya te conocen, figúrate, la gente que ya yo le... esto que les he pasado las entrevistas, ya saben de la red, ya saben que es Creatividad Internacional también. Tengo una amiga española que ella es poeta, que ya se suscribió, o sea, a la red hace como un año y medio. Entonces hay personas pues que están interesadas en lo que es la literatura, y no solamente es literatura, porque también en tu programa, por ejemplo, las entrevistas que tuviste hace 2 semanas acerca de los abusos, de los trabajadores, ¿sabes? Tocan otros temas, Claro, bueno, nuestra red es de literatura y cine, pero indudablemente donde hay abusos, nosotros por supuesto estamos presentes, ¿no? Y que los abusos pueden tener de muchos tipos de facetas, ¿no? Y como ya te decía, generalmente la gente que, es decir, que está en baja, que está con problemas, esos llamados amigos, pues son los que se espantan, ¿no? Sí. Entonces, Exacto. Pero bueno, es siempre una experiencia un poco desagradable, pero también hemos aprendido. Y bueno, sí, me alegro mucho también que Radio Satélite, Radio Creatividad Internacional siga avanzando, ¿no? Entonces, sí, y hay mucha gente, pues bueno, que me preguntan qué otros planes uno tiene. Pues bueno, uno de mis planes ahora es terminar el libro que se llama Los amigos en tiempos difíciles, que va a llevar una serie también de vistas, ¿no? De fotos y sí, eso, porque ahora tú sabes que eso es parte de la moda, ¿no? De la visualización, las fotos, porque todo el mundo está acostumbrado a ver desde la televisión hasta el internet, donde todo se puede ver. Entonces, exacto. Y este es uno de los proyectos que tenemos, seguir con este libro, que esperamos que en los próximos meses ya esté listo, y que también ya nos están preparando la portada con los amistades en Casa Azul Ediciones allá en Francia. Y bueno, todo va avanzando, ¿no? Y entonces yo el otro día me preguntaban, bueno, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, eso es difícil cuando uno ha escrito ya 17 libros, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, el más serio y más trágico de todo, lamentablemente, es una historia que no tiene fin, ¿no? Es decir, el de tráfico humano, sí, donde, es decir, lamentablemente, cuando vine a ver que había terminado el libro, pues ya no quedaba nadie. Por eso, correcto, sí, el silencio de los 12. Sí, el silencio de los 12. Y cuando vine a ver de toda esa gente que participaron, desde la joven que me dio me hizo la mitad casi del libro, contándome todo lo que le habían abusado al ser violada por una escuadra de Marines cuando era una niña de 12 años en el Líbano. Y después, bueno, la vendieron a un burdel, y de ahí llegó un español que se apiadó de ella, la compró, no sé cuánto había pagado, y la puso ella a vivir allí con su hija. Nunca le pidió más nada, pero ella estaba tan deprimida que al final pues se metió a monja, y lo último que supe era que tenía esclerosis múltiple, tendría 26, 27 años, y las otras pues también más o menos fueron sufriendo de todo ese tipo de problemas que quedan dentro del alma, ¿no? De cuando una persona es abusada, una mujer abusada.
Y por eso el capítulo final se llama no, es decir, como lo había llamado, es decir, en un libro me inspiré en el nombre, en el título, en un libro de Agatha Christie, y entonces no quedó nadie. Y es verdad, aunque esto era mucho más trágico que en la novela de Agatha Christie, no quedó nadie de toda esa cerca de más de media docena de mujeres que habían sido abusadas. Unas habían muerto, unas habían desaparecido, bueno, y así fue. Pobre chica, sí, pobre. Sí, pero bueno, ese es el silencio de los 12, lamentablemente. Ese indudablemente es mi libro más terrorífico, ¿no? Como lo llamó el crítico Francisco Martínez Bouza, es el teatro de los horrores. Entonces, y claro, mi pentalogía de los Matías Pérez, eso es mucho más humorístico, aunque todas tienen un determinado propósito. Desde Matías Pérez, Entre los Locos, que es un personaje que llega a una ciudad que yo no digo el nombre, digo solamente Entre los Locos, yo no he dicho ni nombre, y aterriza en el condominio de un condominio. Y la historia de Matías Pérez comienza cuando hace, allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, un aventurero trató de pasar en globo el canal de la Florida y no llegó. Entonces Matías Pérez, pues bueno, si llega, pasa el canal de la Florida y llega a esa ciudad de locos, y ahí comienza es decir, tenía una fórmula secreta para combatir el SIDA, y así, bueno, los otros son así, los otros 4 libros, un total de una pentalogía. Los otros 4 libros, pues bueno, van haciendo, es decir, hablando de los diversos temas que surgen dentro, más bien sociales, pero también satíricos, como, es decir, Matías Pérez regresa a casa, Matías Pérez allá en Benidorm. Entonces eso va avanzando hasta el último Matías Pérez, que es Matías Pérez baila la Macarena, donde también como científico descubre cómo combatir el COVID. Sí, y Ismael, y también, ¿tú sabes cuál? La Hostería del Tesoro. Ese libro lo leyó mi tía en Venezuela y mi tía le gustó mucho. Claro, bueno, la Hostería del Tesoro yo la hice en esa isla sin nombre. Fue uno de los 3 libros que hice en esa isla sin nombre. La Hostería del Tesoro, Alicia en las Mil y Una Camas y La Ciudad Maravillosa. Lo saqué gracias a Reinaldo Arena, que era un amigo realmente, sí. Porque me sacó esos hacia Francia, hacia la edición Dissel, que en aquel momento la dirigía Severo Sarduy. Me los guardé un montón de años hasta que pude llegar aquí, ¿no? Y precisamente lo publiqué en el año 82 allá en las Américas, a través del Pedro Yanes, que me preguntaste el otro día. Mira, sí. Y que vi que una entrevista que ya, imagínate, Pedro Yanes está por los 90 y pico. Pues bueno, él me publicó la Hostería del Tesoro, ¿no? Era la primera edición, pues bueno, tenía mucha errata, etcétera, porque la falta de experiencia, yo pensaba que los editores iban a revisar, pero no revisaron, hay que revisarla uno. Eso es así. Que mira, hablando de amigos, Ismael, Reinaldo Arenas sí fue un amigo bueno, siempre estuvo... Sí, Reinaldo era así, era un tipo que veía las cosas honestamente y directamente. Yo siempre lo recuerdo como un día ya por la rampa en la ciudad esa que tampoco quiero nombrar. Él estaba bajando de un bus allí y me lo encuentro
encorvado, flaco, acababa de pasar 2 años en la prisión de La Cabaña y me erizó. Y después, bueno, por suerte, entre todos sus contactos que tenía, porque ya era un escritor internacional, consiguió allí en una habitación ahí por el Hotel Montserrat, y entonces ahí seguimos más en contacto hasta que llegó la salida esa que le decían el éxodo de Mariel, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, ya caí en New York y me pasé como 2 o 3 años sin verlo, y estaba allá, por allá por como 2 años que no lo veía. Él fue el que me puso con las Américas después de Pedro Yanes, ¿no? Y ahí publiqué La Hostería del Tesoro. Pero iba en un subway de New York, en esos asientos transversales, y enfrente veo que me sube un tipo que me parecía conocido, pero estaba gordo y eso. Y él se queda mirando también, porque yo también había engordado. Y después nos reconocemos ahí. Y bueno, él es el que me puso en contacto con Pedro Yanes de las Américas, y ahí pude publicar es decir, La Hostería del Tesoro. Las otras 2 novelas que me había guardado Severo Salvi, que me las envió para acá, pues las publiqué en otra editora mucho más modesta, la editora Término Editorial de entonces allá, que estaba allá por Cincinnati, ¿no? Y bueno, tú ves como uno fue desenvolviéndose todo eso en los años 80. Sí, al principio de los 80. Sí, y claro, es decir, continué escribiendo, porque bueno, eso es lo que uno puede hacer. Sí, y entonces, claro. Y ahí fue, es decir, como fue desarrollándose todos esos, ¿cómo se llama? Todos esos libros que fueron saliendo, ¿no? En diversas circunstancias, ¿no? Pero bueno, te estaba hablando cómo fue el principio de todo allá por New York, cómo salió en La Hostería del Tesoro, y entonces después, en una edición ya más revisada que yo saqué hace unos cuantos años atrás, ya a través de Amazon y eso, más revisada, o sea, minuciosamente revisada, Reinaldo me hizo el prólogo, Reinaldo Arena me hizo el prólogo de Alicia en las 1001 camas. Y entonces ahí en un solo volumen publiqué esos 3 primeros noveletas, que eran novelas cortas: La Hostería del Tesoro, Alicia en las 1001 camas y La Ciudad Maravillosa. Y bueno, La Ciudad Maravillosa me hizo un prólogo Severo Salvi. Lamentablemente Severo murió, no pude conocerle en persona nunca, ni agradecerle los años que me guardó esos manuscritos. Y Reinaldo también murió, lamentablemente. Eran amigos que probaban ser amigos, porque los amigos verdaderos son los que son amigos tuyos en tiempos difíciles. Los otros, imagínate, son los que están tratando a ver qué cae. Entonces, y yo, bueno, eso le agradezco mucho a ellos, indudablemente. Y me alegro mucho, es decir, haber podido completar la pentalogía de los Matías Pérez. Entonces, que primero yo pensé que era una trilogía, después le agregué otro, Matías Pérez de Viajes por el Caribe, y después, bueno, le agregué el otro, que era Matías Pérez, este último, de Baila la Macarena, ¿no? Y claro. Pero esos son libros satíricos, humorísticos, y lo que es no llega al horror de El Silencio de los 12, ¿no? Que es un libro sobre tráfico humano. Y claro, más reciente escribí Años de Sobrevivencia y etcétera, memorias que he estado. Y ahora esto, Amigos en Tiempos Difíciles, gran parte es memorias también de cosas que me han pasado más recientes. Pero bueno, óyeme, sí. Pablo, me alegro haber podido hablar contigo. Y igualmente, Ismael, un placer, ¿oíste?
placer escucharte y bueno, y de saber que estás bien, que todo te está yendo, bueno, se ha mejorado. Bueno, sí, ha mejorado algo y bueno, te agradezco tu ayuda, siempre muy apreciada y bueno, quedamos así, hasta la próxima y cuidado. Igualmente, Ismael, con los tiempos difíciles. Bye. Bye, hasta luego.